Hola, ¿cómo están todos? Mm, para comenzar el programa de hoy, que lo hice pregrabado, por supuesto, como pueden ver, está de día aquí, debería decir buenas noches, pero está de día aquí. Yo hice un artículo, ¿no? Yo siempre he considerado que nosotros, después de la partida física del comandante Hugo Chávez, eh, creo que estamos cargando con un morral grande, ¿no? Porque poder emular al comandante Hugo Chávez siempre ha sido imposible y creo que va a ser imposible. Eh, Compañeros, hermanos, como Hugo Chávez, nacen una vez cada 100 años, ¿no? Entonces, obvio, nosotros teníamos que siempre estar atentos a lo que él dejó, y que fue bastante. Muchos archivos han sido borrados de las redes, pero ha sido bastante. Por eso yo, este artículo que voy a leerle, lo he titulado El muy pesado morral del comandante. Le pongo pesado porque para poder cargar el morral del comandante hay que estar preparado. O sea, hay que, o por lo menos, o por lo menos hay que tratar de cargarlo con honor, con dignidad, con, digamos, con moral revolucionaria. Bien, les leo y iré haciendo unos comentarios. Los eventos pasados son hechos inmutables, pero la historia, como disciplina, es la interpretación y narrativa final de esos hechos. La comprensión definitiva y la finalización de un relato histórico requiere conocer el desenlace para analizar el desarrollo, y esto también termina confrontando las interpretaciones que generen. Pues la historia no es estática, a menudo se reescribe o revisa a medida que aparecen nuevas pruebas o cambian los puntos de vista. De igual manera, pudieran generarse análisis eventuales durante el desarrollo y las consecuencias temporales de esos hechos inmutables. Y también sirven para debatir y estructurar mecanismos que rectifiquen o profundicen los errores que se hayan cometido o se repitan como un círculo vicioso. La crítica y la autocrítica para la resolución de las crisis es la más eficaz de las herramientas. Es indudable el peso del comandante Chávez en el quiebre histórico y los cambios que se produjeron en Venezuela a finales del siglo XX. En medio del dominio aplastante que tenía el policía mundial y aquel decretado fin de la historia de Francis Fukuyama. Cuba, con Fidel al frente, aplastada por el brutal bloqueo e inmersa en la resistencia del período especial, solo significaba para la causa revolucionaria un bastión de dignidad. Sin embargo, un hombre desde Quebec, el comandante Chávez, levantó la voz en defensa de los pueblos que denominaban despectivamente del tercer mundo, hecho que, repito, indudablemente marcó un reinicio de la esperanza maltratada de las organizaciones revolucionarias en América Latina. Hasta su asesinato, muerte inducida y prematura en 2013, el comandante Chávez fue evolucionando y tratando de crear con mucho esfuerzo e incesante trabajo las condiciones para construir un modelo socialista autóctono, propio, sin dejar de convertir a Venezuela en un centro de discusión y debate de todas las corrientes de izquierda, desde el marxismo-leninismo hasta lo más fútil del progresismo posmo, que hasta hoy sigue infiltrándose y causando graves daños en los procesos de liberación del planeta. Plantearse hoy que se cometieron errores fundamentales durante su tiempo histórico es innegable. El imperialismo siempre se ha mantenido muy activo, haciendo causa común con quienes atacaban o ralentizaban la consolidación de la revolución bolivariana, tratando de derrocarla. Ese es otro hecho inmutable que no podemos obviar. Pienso que los errores fundamentales, yo particularmente, es un análisis mío, fueron el primero personal, el segundo estratégico. En lo personal, Fidel le advirtió muchas veces sobre su cuidado personal, pero no estaba en su naturaleza
alejarse de las masas y, a diferencia de Fidel, no se tomaron las previsiones para que los círculos de seguridad de su entorno al menos fueran inmunes a la infiltración de la CIA y a quienes lo preferían muerto. En lo estratégico, la radicalización de la revolución exigía más allá de cambios cosméticos o negociaciones que impuso el nuevo Estado burgués imperante. La revolución exigía desde el principio un cambio de 180 grados, tanto y en cuanto a la burguesía que se había logrado neutralizar a medias, pero que seguía moviendo sus fichas con la ayuda del imperialismo, como ante el surgimiento de una nueva burguesía que repetía las viejas rémoras y no estaba dispuesta a permitirlo. El sistema electoral burgués revertía los esfuerzos que debían redirigirse a transferirle el poder al pueblo y encaminar la revolución hacia la toma de los medios de producción, al menos y en principio los sectores estratégicos de la nación. ¿Hubo ingenuidad? No lo creo. Más bien, y recuerdo una frase de Fidel en una de nuestras conversaciones privadas, permitiéndome la infidencia, había que recurrir a los menos malos. ¿Hubo ausencia de buenos cuadros? Tampoco lo creo. Chávez y Fidel planificaban misiles contra el imperialismo para fortalecer a la revolución bolivariana. Uno de ellos fue la gran misión Francisco de Miranda, donde ambos apostaron a la formación de más de 150.000 jóvenes que fueron enviados a Cuba para formarse políticamente y venir a incorporarse en todos los sectores e instituciones y crear una vanguardia que cambiara cultural, social y políticamente nuestra realidad, para que se convirtieran en el relevo necesario para preservar la revolución. Preguntarse hoy dónde están la mayoría de esos miles de jóvenes es un tabú intocable que tendría consecuencias citarlo. De hecho, ahora mismo ya tiene consecuencias. En el Congreso Fundacional del PSUV en 2008, el comandante Chávez hace un esfuerzo por hacerse entender, no solo de cuáles debían ser las cualidades de un buen cuadro, citando a Fidel, al Che, a Maneiro, sino que también gira instrucciones de cómo debía funcionar el partido, cuáles son sus atribuciones, advirtiendo que ya habían dejado de ser maquinarias electorales como el extinto MBR o Movimiento Quinta República, que debía convertirse en un partido que generaría la transición hacia el poder popular. Sin embargo, emularon las mismas estructuras partidistas de la Cuarta República, imponiéndose el individualismo, la burocratización, el grupalismo, el clientelismo, es decir, las mismas rémoras que tanto denunció el comandante Chávez, sobre todo en los halos teóricos, ¿los recuerdan? Que, dicho sea de paso, fueron extraordinarias intervenciones borradas hoy la mayoría de las redes. Ese círculo vicioso se siguió repitiendo desde la partida física del comandante Chávez. Es más, si bien es cierto que se construyeron y avanzamos en la construcción de las bases para una organización que respondiera ante la agresión imperialista, su debilidad manifiesta, hoy después de los hechos del 3 de enero, fue la de seguir funcionando en muchas de sus células como una imitación y reflejo de los errores que no dejan de repetirse. Hoy, la milicia nacional bolivariana son nuestra más grande fortaleza, porque ningún miliciano se alistó por diversión, no. Son más de 4,5 millones de combatientes que tienen la capacidad moral de responder ante la agresión y es, hoy, quizás uno de los factores más estudiados por el imperialismo. Desarmarlos, inutilizarlos, dispersarlos, sería el error más grave que cometeríamos o, quién sabe, a riesgo de anarquizarse, sería la más valiosa herramienta de defensa que tendríamos a la mano. Allí es donde está más sembrado el legado del comandante Hugo Chávez y es lo que el imperialismo más teme. Hoy debemos admitirlo
el imperialismo campea por nuestro país y el hemisferio. Toda América Latina, ustedes más de una vez se los he dicho, no necesito ni siquiera demostrarlo, con ver las noticias tienen. Hay que verlo así. No admitirlo es mentirnos a nosotros mismos. Silenciarlo y evitar vías de escape para aceptarlo y, en consecuencia, prepararnos para lo que es un hecho casi inmutable, tendría consecuencias imprevisibles. Yo siempre he pensado que el pueblo necesita vías de escape. El pueblo necesita expresarse, primero porque Chávez le dio voz, eso es lo primero. Y segundo, porque es necesario. Si tú ves a un pueblo callado, caminando por las calles, pensativo, incluso bombardeado por las redes sociales, ese pueblo está en este momento rabioso y necesita que se le diga la verdad. La verdad duele, sí, pero es la verdad. Y a nuestro pueblo hay que prepararlo para lo que ya está aquí. No lo que viene, sino lo que ya está aquí. Lo he dicho 10.000 veces. Yo no soy, este último párrafo quiero hacerlo con mucha precisión. Yo no soy el enemigo, camaradas. A mí me están considerando como enemigo, yo no soy enemigo. Voy a repetir siempre lo que digo, yo soy un defensor de la revolución bolivariana y del legado del comandante Hugo Chávez. Yo no soy enemigo de nadie. Yo simplemente ejerzo mi derecho a la opinión, mi derecho a tener voz. Yo no soy el enemigo, camaradas. Atacarme o quitarme la seguridad y dejarme expuesto no cambia nada del análisis que estoy obligado por Chávez, por el pueblo, por la revolución, a exponer. La crítica y la autocrítica, tantas veces llamada a ejercerla por el comandante Hugo Chávez, no son sus enemigos. Ni me convierten en enemigo de la revolución, ni convierten en enemigo a todo aquel que quiere expresarse. Si ocurriera lo contrario y me trataran como contrarrevolucionario, de hecho, está pasando, disciplinadamente me iría al cuartel de la montaña y le diría a mi comandante: qué tristeza, comandante, le he fallado. Eso de tratar a uno de contrarrevolucionario ya está pasando. ¿Qué quieren que les diga? Un abrazo a todos. Bienvenidos al Filo de la Medianoche. ¡Wow!